el profesor Alberto Sosa Martos, que es profesor de Historia Social y Política Argentina. ¿Cómo le va, profesor? Buen día. Profesor, ¿cómo le va? Buen día, profesor. Buenos días. Bien. Muchas gracias. Bueno, profesor, le hablaba para hacer una reflexión. Usted que tiene política social y política argentina, ¿en qué contexto se marcaría, por ejemplo, este acuerdo o este pacto del 9 de julio en Tucumán? A lo largo de la historia, Tucumán ha ocupado momentos muy claves en este proceso histórico de acuerdos. Tal vez el más significativo es el periodo de la independencia. El 9 de julio es un proceso de acuerdo en un contexto muy difícil. El Congreso de Tucumán de 1816 refleja, no solamente las dificultades en cuanto al contexto de la guerra contra los realistas y contra la monarquía española, que con la derrota de Napoleón estaba en auge la restauración monárquica en Europa, sino también el Congreso de Tucumán refleja acuerdos hacia el interior de los revolucionarios, porque ya en 1816 había grandes diferencias entre las provincias del interior y Buenos Aires. Y ese Congreso, a pesar de esas diferencias, de esas semillas, digamos, de lo que después va a ser la guerra civil, lograron llegar a un acuerdo y declarar esa independencia. Así que, en ese sentido, me parece que el Congreso de Tucumán refleja la posibilidad de a veces dejar de lado esas mezquindades y poder reflejar acuerdos superiores para, en este caso en 1816, para declarar la independencia. Y es como si fuera que la historia se repite, Buenos Aires interior. Ahora, Buenos Aires por una parte, interior dividido en dos partes. Los gobernadores del norte por una parte y los gobernadores del sur por la otra. Es como que la historia siempre ha planteado una Argentina dividida, profesor. Sí, en el caso durante el proceso de independencia, esa relación entre Tucumán y las provincias del interior hacia 1816 llegan muy desgastadas. Primero por la actitud centralista de Buenos Aires, de cómo llevó a cabo la revolución, el proceso revolucionario. Y por otro lado, tiene que ver con quienes sostuvieron la guerra por la independencia, con recursos, con hombres, un proceso de mucho desgaste económico, fueron las provincias del interior. Salta, Tucumán, las provincias altoperuanas, que en ese momento pertenecían a las Provincias Unidas del Río de la Plata, sostuvieron con recursos y muchas veces Buenos Aires mezquinaba esos recursos para sostener la guerra. En el caso de Tucumán, bueno, es muy conocido que Belgrano en 1812 presenta batalla acá en Tucumán por el apoyo de los sectores populares y la élite tucumana, entre ellos Bernabé Araoz, que es una figura que me parece clave empezar a rescatar. Y esas diferencias de poder político y además de poder económico va desgastando esa relación entre Buenos Aires y el interior. Recordemos que hacia 1816 no todas las provincias participan del Congreso de Tucumán, fundamentalmente la banda oriental y las provincias del litoral prácticamente están en pie de guerra con Buenos Aires. Entonces sí es una relación muy compleja hacia 1816, en esto que usted marcaba de cómo se relaciona el interior con Buenos Aires, ¿no? Y bueno, va a ser una tensión, no solamente en 1816, sino a partir de 1820 con las guerras civiles, después el periodo de Rosas entre federales y unitarios, y yo le diría hasta la sanción de la Constitución. Esas tensiones no se van a ver aquietadas, digamos. Ahora, usted
¿Cómo ve que en Tucumán, cómo se la trata la historia de Tucumán? Porque Tucumán es importante, lo que está usted señalando en el contexto nacional. ¿Cómo se la trata? Usted en su prédica en la Facultad de Filosofía y Letras, pero ¿cómo lo ve la docencia? ¿Cómo se lo trata el tema? ¿Cuál es su opinión? Bueno, una buena pregunta. En realidad, el lugar y la participación de Tucumán en la historia ha sido muy relegada por muchos años. Tiene que ver también con una tradición muy centroporteña de cómo escribir y entender la historia. Y en Tucumán tuvo el mismo efecto por muchos años en los planes de estudio, no figuraba una historia de Tucumán. Es como que en Tucumán seguíamos repitiendo una historia mirada desde Buenos Aires. Eso por suerte ha empezado a cambiar, yo diría en los últimos 10 años. Se han implementado algunas medidas que, por ejemplo, a nivel secundario, en los últimos años del nivel secundario se está empezando a estudiar historia de Tucumán. En la carrera de historia de la universidad, de la Facultad de Filosofía y Letras, también se incorporó la materia de historia de Tucumán. Pero me parece que todavía falta hacerle entender a las generaciones presentes la importancia y la centralidad que tuvo Tucumán, no solamente en el proceso de independencia, sino en varias etapas de la historia de este país. Pero abocándonos a la fecha que estamos tratando ahora, en el proceso de independencia fue trascendental la figura de Tucumán. No solamente por la batalla de Tucumán, sino que Tucumán se convirtió en la fortaleza y en la defensa de la lucha contra los realistas. Bueno, muchas veces las generaciones actuales no comprenden la dimensión, el esfuerzo que pusieron los tucumanos a principios del siglo XIX por la causa patriota. Entonces, bueno, me parece que falta un poco explorar esa historia tan rica, tan compleja que es la historia de Tucumán, ¿no? Y en relación a eso, la figura de Bernabé Araoz me parece que es una figura a explotar en torno a esta idea de centralidad de Tucumán en la historia, ¿no? Para terminar, usted quiere decir que una persona de 25 años le cuesta todavía entender, más de 25 años, le cuesta entender la historia de Tucumán, porque usted me dice que esto se implementó hace 10 años. Sí, va a ser un proceso largo, un proceso que tiene que involucrar no solamente decisiones ministeriales de educación, sino que es un proceso largo. Nosotros seguimos entendiendo y la historia desde Buenos Aires y creyendo que solamente Buenos Aires es quien construye ese relato histórico. Y bueno, tiene que ser un proceso en conjunto, no solamente desde la área educativa, sino de los medios de comunicación, de la posibilidad de esto de dar mayor difusión a historias locales. Por suerte, en contrapelo de eso, la producción historiográfica de Tucumán es de una calidad excelente. Tenemos investigadores de jerarquía que construyen no solamente historia de Tucumán, sino una historia con una buena calidad científica. Pero bueno, a veces esa producción historiográfica no tiene la difusión necesaria que se merece, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un proceso que va a llevar años, pero me parece que algunas cosas han empezado a cambiar en el último tiempo. Profesor Alberto Sosa Martos, profesor de Historia Social y Política Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras, le agradezco mucho la gentileza para este diálogo, profesor. No, muchísimas gracias a usted por la comunicación. Gracias. Señor, adelante usted.